Un gusto saludarlos y poder comenzar con este espacio que vamos a compartir en el módulo 5 del Diplomado sobre Gestión Educativa que ustedes están siguiendo. Hemos dividido el módulo como tal en 4 unidades que nos van a permitir comenzar de lo general para poder llegar a lo específico que les va a servir en lo que se refiere a la gestión educativa. Y ese general parte de lo que es el proceso histórico que se ha desarrollado en Bolivia, tanto en lo que se refiere al factor normativo global, cuanto a lo particular del ámbito de la educación. Entonces, es importante que comencemos por señalar que Bolivia nace a la vida republicana en 1825 con una constitución que declara como religión oficial a la religión católica. Muchos podrían preguntarse por qué mencionar este elemento y qué tiene que ver con el factor educativo, pero en realidad sí tiene una relación importante, porque el derecho eclesiástico, que es lo que se va a explicar de manera general en esta primera unidad, está en función de lo que se refiere a la relación que un Estado puede sostener con el factor religioso. Se va a dar con matices distintos. Uno de los matices es el factor de la educación. No solo por el hecho de que una iglesia, en este caso la católica, tenga presencia en el ámbito educativo con unidades educativas o universidades, sino por el hecho mismo de la materia de religión como un elemento importante en la formación de los estudiantes. Para comprender eso, partimos de este primer elemento, que es cómo nace Bolivia a la vida republicana siendo un Estado confesional. Contrario a lo que la percepción popular nos ha mostrado, en sentido de que recién el año 2009, con la nueva Constitución, se hubiera reconocido al Estado boliviano como un Estado laico, si nos vamos a la reforma constitucional de 1880, nos daríamos cuenta que ya en esa fecha se estableció que el Estado boliviano reconocía el ejercicio de todo culto. ¿Qué quiere decir? Ya había entonces dejado de ser la religión católica religión oficial en el Estado. Sin embargo, ha mantenido relaciones especiales con la Iglesia Católica por la relación que existe en el marco del derecho internacional público, que es parte importante de lo que tenemos que estudiar, pero ya no con el carácter de oficialidad. Sin embargo, en la dinámica popular que hemos vivido todo este tiempo, es claro que se ha quedado la idea de que la religión católica seguía siendo religión oficial en Bolivia y que eso se hubiera arrastrado hasta la nueva Constitución que entró en vigencia el año 2009. Entonces, un primer elemento que tenemos que tener en claro es que un Estado puede ser un Estado confesional si reconoce a una religión como la oficial, puede ser un Estado laico si no reconoce a una religión oficial, pero respeta la existencia de la libertad religiosa, la existencia de diferentes cultos, o un Estado laicista que rechaza toda forma religiosa. ¿Por qué es importante? Porque el factor religioso es parte fundamental de la formación de los niños y los jóvenes. Entonces, toquemos el elemento de cuáles son los actores que intervienen en el fenómeno educativo y ciertamente comenzaremos por el Estado. El Estado se arroga el derecho de definir los lineamientos generales que hacen al modelo educativo dentro de ese Estado. Pero no es el único elemento que va a intervenir. Nos vamos a encontrar con el siguiente elemento fundamental que son los padres o tutores, que son los principales responsables de la educación de niños y jóvenes. Y es cuando nos vamos a encontrar con un factor fundamental del análisis que tenemos que hacer. ¿Cuál? ¿Cuál es el rol que juegan los padres dentro del modelo educativo con relación a la formación que sus hijos van a tener? Y esto, además del factor religioso, de la libertad religiosa, tiene que ver con elementos como, por ejemplo, el tipo de educación que los hijos reciban, si tocáramos como ejemplo el de la ideología de género. Sigamos adelante. El Estado, los padres o tutores de los niños, de los menores de edad, los estudiantes, que son también un elemento importante.
los profesores, que son otro elemento importante, que van a ser actores, además de la sociedad en general, que van a intervenir en el modelo educativo y que juegan un rol que es importante dentro del conjunto de quienes forman los elementos que van a hacer a un modelo educativo. No es desconocido para nosotros que con la nueva Constitución y la reforma que se encaró en el modelo educativo en Bolivia con la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, ha habido un cambio trascendental en el enfoque de la educación en Bolivia, porque el Estado ha asumido un rol más protagónico del que ya tenía, pero además con un elemento ideologizante. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué un Estado le da una importancia particular a la educación? Porque la educación va a determinar los ciudadanos de mañana. La educación entendida dentro del esquema formal pedagógico y la educación entendida dentro de la familia, que es el elemento fundamental o el núcleo fundamental de la formación del estudiante. Se forma en un conjunto de elementos que hacen a su persona. Uno de ellos es el modelo educativo académico, el que va a recibir dentro de una unidad educativa al principio, y si llega a la universidad o a una instancia técnica, que lo forme para el desenvolvimiento que va a tener como adulto. Entonces, como un repaso de elementos, el Estado va a jugar un rol protagónico en el modelo educativo porque va a sentar las bases y los lineamientos de cómo se va a desarrollar la educación. Los padres juegan un elemento fundamental porque son ellos los primeros responsables de la educación de los menores de edad, pongámoslo en genérico, hablando sobre todo de niños, adolescentes y jóvenes, inclusive universitarios que están todavía bajo la protección y el cuidado de los padres. Los estudiantes que aportan y pueden opinar dentro del modelo, cuando se desarrollan las políticas es factible tomar en cuenta de los estudiantes, la opinión de los estudiantes, también por supuesto de los profesores, que son los que van a transmitir el conocimiento pedagógico, y la sociedad en su conjunto, que va a jugar también un rol trascendental. Teniendo en claro estos elementos y habiendo mencionado que el modelo educativo sufre un cambio importante con la ley Avelino Ciñani y la reforma que se incorpora tanto a la formación de docentes cuanto al contenido educativo para los estudiantes, vamos a dar un paso adelante en un análisis que es fundamental para nosotros: la materia de religión dentro de las unidades educativas. ¿Por qué hasta el 2009 no había mayor complicación en cuanto a que se imparta la materia de religión católica en las unidades educativas? Mencionemos ahora cuáles son las manifestaciones de unidades educativas que están reconocidas dentro de la normativa boliviana. Y podemos ir a la Constitución Política del Estado, que reconoce expresamente la educación fiscal, que es la que depende directamente del Estado, no solamente en cuanto al modelo que debe seguir, sino también al tema económico. La educación privada, que es la que está a cargo de manos privadas bajo un control del esquema educativo del Estado, y la Constitución reconoce expresamente a la educación de convenio, que podríamos ponerla un poco al centro entre lo que es fiscal y lo que es educativo, porque tiene elementos que van a estar relacionados con el ámbito fiscal y elementos que tienen que ver con el ámbito privado. ¿Qué busca la educación de convenio? Llegar a los estudiantes, idealmente a las personas, a los jóvenes que tengan menores recursos económicos, con una educación de calidad. ¿Quién lo ha hecho en la historia de Bolivia? Fundamentalmente la Iglesia Católica. No es la única, por supuesto, hay otras iglesias que han aportado en este ámbito, pero la Iglesia Católica ha tenido un rol importante dentro de lo que es la educación de convenio, que estando expresamente reconocida en la Constitución, debe ser respetada como tal. Entonces, entendiendo ya que tenemos las tres manifestaciones de reconocimiento que hace el Estado a la educación, en lo público, en lo privado y en lo que es la educación de convenio, podemos pasar al análisis de decir cuáles podían haber desarrollado la materia de religión católica dentro de sus unidades educativas.
Hasta el 2009 era raro, no se ha dado por supuesto, no es que no se dio, pero era raro que se cuestione que se imparta la educación católica. En las unidades fiscales inclusive se repartía la materia de religión católica. ¿Por qué? Porque todavía quedaba la idea de que había una religión oficial en Bolivia y al ser oficial era la que se impartía en el modelo educativo. Siendo que, reitero, ya en 1880 en la reforma constitucional se había establecido que el Estado boliviano reconocía el ejercicio de todo culto dentro del mismo Estado. A partir del 2009 se abre un paradigma distinto, porque se comienza a analizar, ya se replantea en realidad si debía continuar o no una materia de religión, y obviamente ya se desconocía que sea de religión católica, pensando en cuál tendría que ser la que sustituya o reemplace este espacio de formación o de educación de los estudiantes. Y muchos de ustedes conocen mejor que yo cómo se ha desarrollado este enfoque de lo que es la materia de religión. Y la verdad es que ha sido muy negativo, muy poco proactivo, porque de hecho la situación de que el Estado boliviano sea un Estado laico no significa de ninguna manera que debas rechazar la religión. Convive con la religión, se regula esa relación entre el Estado y la religión, pero existe, y por tanto todas aquellas unidades educativas que hubieran tenido una identidad católica tenían el derecho de impartir la materia de religión católica. Algunos elementos que los veremos más adelante, pero que vale la pena tocarlos. Si hablamos de una religión católica, una materia de religión católica, todos los estudiantes estarían obligados a pasar las clases y además ser evaluados en ella. Surge un primer elemento de lo que hace a la libertad religiosa. No se puede obligar necesariamente a los estudiantes, y es cuando vamos a diferenciar además en el marco de la libertad religiosa que sí se puede impartir como parte de la identidad de una institución católica o de la religión que fuera, y que no se le puede imponer a los estudiantes, ya sea en las unidades educativas o en las universidades. Por otra parte, toca la pregunta necesaria: ¿quién designa a los profesores de religión? Si hablamos esencialmente de unidades educativas fiscales y de convenio. En las particulares es más claro que es la misma gestión educativa dentro de la unidad la que va a hacerse cargo de la selección de sus docentes. Y algo fundamental, que es lo que hemos dejado casi de lado en Bolivia: ¿quién forma a los profesores de religión? Si estamos hablando de religión católica, es claro que el Estado no los puede formar, porque el Estado no reconoce para sí una religión oficial. Quien debe formar dentro de la religión que se va a impartir es la Iglesia reconocida para poder desarrollar esa formación. Entonces, damos paso a un siguiente elemento. ¿Cómo se relaciona el Estado boliviano con el factor religioso ahora y cómo se dio a lo largo de la historia? Entonces, toquemos un poquito de manera general ese desarrollo histórico. Bolivia, ya se ha mencionado, nace la vida republicana como un Estado confesional, reconociendo la religión católica como la religión oficial, lo que por supuesto está conectado a todo el proceso histórico que se ha vivido en la época de la colonia. Por tanto, el factor religioso católico tiene una preponderancia que ha sido histórica dentro del Estado, distinta seguramente a otros estados, sobre todo en Europa y en otros lugares. En el caso particular de Bolivia, existe una relación más que estrecha, vamos a llamarle creciente, importante, entre lo que es el Estado boliviano y la Iglesia Católica, lo que no significa de ninguna manera que se pueda excluir la relación que el Estado debe tener con todas las iglesias que tengan una presencia legal en Bolivia. Entonces daremos un paso adelante. ¿Cómo se define la relación que el Estado tiene con una instancia religiosa?
Y nos vamos a encontrar con el hecho de que sea en Bolivia o sea en otros estados, hay una diferencia en cuanto a la relación que la Iglesia Católica tiene con los estados, que no tiene que ver con la fe. Es decir, por libertad religiosa, en ningún caso un estado va a tratar de manera preferente a una iglesia respecto a otra, porque evidentemente eso sería vulneratorio. Pero sí nos vamos a encontrar con el hecho de que la Iglesia Católica tiene una particularidad en su relación con los estados que tiene que ver con la posibilidad de que la Iglesia Católica puede suscribir acuerdos en el marco del derecho internacional público con otros estados. Acuerdos internacionales que en el caso particular de Bolivia existen. La Santa Sede ha suscrito con el Estado boliviano diferentes acuerdos en diferentes temas que le permiten construir esa relación que tiene con el Estado, que hace parte del derecho eclesiástico. ¿Será que otras instancias religiosas no? Sostienen relación con el Estado indudablemente, pero no pueden suscribir acuerdos en el marco del derecho internacional público. La diferencia es esencialmente institucional, no tiene que ver con el factor religioso o con la fe, tiene que ver con la institución. ¿Por qué la Iglesia Católica puede suscribir acuerdos internacionales con un Estado, en este caso particular el Estado boliviano? Porque la Santa Sede está reconocida dentro del derecho internacional público como un Estado, el Estado del Vaticano. Y otras instancias religiosas se relacionarán también con el Estado, pero de manera diferente. La primera expresión que ustedes se van a encontrar en este elemento es el tema de la personalidad jurídica. ¿La Iglesia Católica goza de una personalidad jurídica? Sí. Y por lo general, los acuerdos que suscribe con los estados reflejan el reconocimiento de esa personalidad jurídica y del derecho propio que tiene la Iglesia Católica, que es el derecho canónico. Hay otras iglesias, sobre todo las iglesias históricas, que han desarrollado un derecho que les permite existir y desarrollarse con bastante solvencia, distinto a instancias religiosas de reciente creación. Voy a insistir, no vamos a diferenciar un tema de fe ni de creencia, ese no es el punto ni nos toca hacerlo a nosotros. Vamos a diferenciar la naturaleza jurídica de cada una de las instancias religiosas que se relaciona con el Estado y el respaldo normativo que cada una pueda tener. En el caso particular de la Iglesia Católica, tiene un respaldo normativo con el derecho canónico que le permite constituir personas jurídicas y que éstas sean reconocidas por el Estado boliviano. ¿A través de qué? De un instrumento público que fue suscrito entre ambas partes el año 93, que está vigente todavía actualmente con la Ley 1644, que son unas notas reversales, que es parte del material que les hemos entregado y que les pido que lo puedan revisar, y respecto al cual podremos discutir si tienen mayor interés más adelante. Hay otros acuerdos que han sido suscritos entre la Santa Sede y el Estado boliviano, vigentes actualmente, sobre otros temas, como el tema castrense, por ejemplo. Casi con todos los estados la Santa Sede suscribe acuerdos orientados a que pueda haber una asistencia religiosa en los ámbitos castrenses, policiales y militares fundamentalmente. Puede darse o no, dependiendo del estado. En el caso particular de Bolivia, existe también un acuerdo en este ámbito. El tema de la educación se menciona en los acuerdos, pero no se profundiza mucho porque el hecho de que Bolivia haya nacido en la vida republicana como un estado confesional se ha traducido en el hecho de que se entendía que esa relación y esa oficialidad de la religión católica continuaba. Por eso es que continuó la materia de religión como parte oficial de la currícula educativa, continuaron los actos públicos como los Te-Deums en fechas patrias y algunos otros elementos que hacían parte de lo que fue inicialmente la relación directa de la Iglesia Católica con el Estado y que debió haber cambiado a lo largo del tiempo, no solo a partir del 2009, sino antes. Entonces, un poco repasando lo que se ha mencionado hasta ahora, el derecho eclesiástico boliviano nos muestra que Bolivia nace como Estado confesional reconociendo a la Iglesia Católica, la religión católica como oficial. Eso cambia en 1880,
aunque en la práctica real es recién el 2009 cuando se materializa ese cambio y se incorporan elementos como por ejemplo el de excluir la materia de religión católica de la currícula educativa, yendo más allá de lo que debería haber sido, más allá de lo legal, porque no solo se la excluye del ámbito fiscal, que es un tema que podía haber ocurrido perfectamente, sino también se le niega a las instancias católicas el derecho legítimo que tienen por su identidad de continuar con la formación en el ámbito católico. Algo que nos va a ayudar a comprender esto, que simplifica un poco las cosas, son las universidades. Una universidad católica que tiene identidad católica pública, obviamente, puede, dentro de su organización interna, mantener su carácter católico y seguir una línea católica. Sería distinto que no diga públicamente, que no manifieste públicamente que es católica y que quiera imponer ciertos criterios. Eso sería distinto. Pero sí, como ocurre actualmente, existe una universidad que es de identidad católica, que ha sido reconocida públicamente como católica, puede mantener dentro de su existencia jurídica y de desarrollo académico ese carácter católico. Ejemplo muy sencillo, el uso de los signos. Una universidad católica puede tener signos religiosos en sus aulas, ambientes, etc. Por supuesto que sí, porque su identidad es católica. ¿Qué no se puede hacer? Obligar a los estudiantes y o personal que trabaje en la institución a participar de oficios religiosos, como por ejemplo la Eucaristía, porque ese ya es un tema de fuero interno. Participar de una misa es una decisión de la persona que está dentro de su fuero interno. Es algo ya muy profundo, muy íntimo, y en eso no se puede influir de ninguna manera. Pero en el hecho de que si yo no fuera católica, pero asisto a una universidad católica o a una unidad educativa católica, tengo que estar consciente de que su identidad es católica y que debo respetarla. No podrán meterse en lo que yo creo, pero sí podrán utilizar signos religiosos aun cuando yo no los comparta. Entonces, idealmente lo mejor sería que si una persona no es católica, busque una instancia de formación acorde con la creencia que pueda tener. Por supuesto, esto es un tema muy amplio, es absolutamente manejable el hecho de que una unidad educativa o una universidad tenga una identidad católica y la pueda mostrar públicamente en todas las actuaciones que lleve adelante. Toquemos un poco ya aterrizando las cosas de las que hemos ido hablando, el tema de la materia de religión en el colegio. Es legítimo que un colegio católico mantenga la materia de religión, porque su identidad como tal es católica. Entonces, de lo que estamos hablando es precisamente de la identidad. ¿Cómo demostramos que una unidad educativa o una universidad es católica? Entonces nos toca ver de manera general lo que es la persona jurídica, y que en una siguiente unidad vamos a profundizar más, porque es importante para lo que se refiere a la gestión educativa tener en claro de qué persona jurídica estamos hablando, cuál es su identidad y de qué manera esa identidad es reconocida por el Estado frente a la sociedad. De manera muy general todavía manifestaremos que la persona jurídica, sea unidad educativa o sea universidad u otra, para tener clara su identidad, debe estar reflejado dentro de su personalidad jurídica. Bolivia tiene un tratamiento particular, probablemente distinto al de otros países e incluso vecinos, Argentina, Chile u otros. ¿Cuál es esa característica particular? La que está reflejada en las notas reversales ratificadas por la Ley 1644. Y es que se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica de todas sus instancias, pero además se reconoce su derecho interno, que es el derecho canónico. Por tanto, la Iglesia tiene la potestad de poder reconocer, dar personalidad jurídica a las instancias que son de la Iglesia Católica, que fueran creadas dentro del propio derecho, respetando lo que dice el derecho canónico. Si se cumple el derecho canónico, una persona jurídica
puede ser reconocida como canónica dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y el Estado lo acepta, porque está reflejado así en las notas reversales. Una unidad educativa puede tener personalidad jurídica canónica, es decir, haber sido creada dentro del derecho canónico. Por supuesto que sí, y ocurre. ¿Será reconocida por el Estado? Sí. ¿Ocurre solo con unidades educativas? No. Puede ocurrir también con otro tipo de entidades, fundaciones, asociaciones, congregaciones religiosas u otras. ¿Cuál es la condición? Que hayan sido creadas dentro del derecho canónico, hayan sido reconocidas por la Iglesia Católica y ese reconocimiento lo asimila o lo asume el Estado boliviano. Eso le da un carácter institucional de identidad clara respecto a que se trata de una entidad católica y podrá desarrollarse públicamente como una entidad católica. Entonces, cuando hablamos de unidades educativas privadas y de convenio, lo primero que tenemos que tener claro es que su personalidad jurídica debe estar enmarcada en el derecho canónico y tiene que ser reconocida por la Iglesia Católica, para lo cual hay un procedimiento específico que lo vamos a estudiar más adelante. Siguiente elemento, el documento que acredita su identidad y por lo general es un estatuto. Puede llamarse estatuto, puede llamarse reglamento. Es el documento que va a regular la forma en la cual la persona jurídica se va a desenvolver. Es creada y se va a desenvolver, entendiendo que por principio estamos hablando de entidades sin fines de lucro, que están reconocidas por el derecho boliviano. Es decir que una entidad sin fines de lucro, que para el caso particular se dedica al ámbito de la educación, es una entidad que está reconocida tanto por el derecho civil boliviano cuanto por el derecho canónico y puede funcionar legítimamente dentro del Estado boliviano. Con esto llegamos a un primer elemento. Hemos visto ya lo que se refiere al modelo educativo de manera general, que ha tenido un cambio importante que se ha reflejado con la ley Avelino Soñani y también con la Constitución. Ha cambiado el paradigma del modelo educativo, se ha incorporado un factor de ideologización muy fuerte respecto al cual vale la pena hacer un análisis. Se ha desconocido la materia de religión como parte del modelo educativo, que es un tema que toca que lo estudiemos, lo replanteemos y se pueda encarar de manera diferente hacia adelante. Para eso, nuestro amparo fundamental es sin duda la libertad religiosa, que nos va a dar los parámetros a través de los cuales la Iglesia Católica se relaciona con el Estado boliviano, como pueden hacerlo otras instancias religiosas, otras iglesias, considerando lo particular que es el hecho de que la Iglesia Católica pueda suscribir acuerdos con el Estado boliviano en el marco del derecho internacional público. Entonces continuaremos después con lo que se refiere a las personas jurídicas dentro del derecho canónico, la forma en la que se va a aplicar esa libertad religiosa dentro del desarrollo de las unidades educativas, universidades y otras instancias educativas dentro del Estado boliviano, para lo cual necesitamos tener en claro el techo normativo que está regulando este escenario del que estamos hablando. Entonces, para un siguiente video, un siguiente encuentro que vamos a tener, lo que les pido es revisar los documentos que se les han enviado, que están en la plataforma en realidad, para que ustedes puedan tener más clara la idea de lo que se refiere al techo normativo que regula las unidades educativas, a partir del cual se va a poder desenvolver la gestión educativa como tal.